La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Departamento de Pintura del canal que nos dejó por fin este piso reluciente. ¿De qué vamos hoy? Ustedes, por supuesto, saben como yo, incendios de campos, agrotóxicos, inundaciones, y en el momento nos impactamos, nos asombramos, pero también corremos el riesgo de que todo eso se diluya y quede en el qué barbaridad. Es cierto que se avanzó mucho en el cuidado del medio ambiente. Ojo, también es cierto que se avanzó mucho en el descuido del medio ambiente. Habrá que cuidar el mundo para que no queden solo las cucarachas. Agarrate, Catalina, cantan las cucarachas y enseguida comenzamos. Atrás vamos a quedar. Qué ironía al mundo, qué contrariedad para el hombre y su moral. Este bicho inmundo, inútil e incapaz, testigo de su final. Se termina el mundo. Ay, 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 ay. Pobre ser humano. Ay, 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 ay. Tanta es la tristeza. Ay, 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 ay. Que cuando suceda se va a escuchar. El ser humano ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta aire para respirar. Cuando llegue el fin del mundo, quedarán estas muchachas, ya sabrán que si esto explota, se salvan las cucarachas, no habrá nadie en el planeta. Falta aire para respirar, canta esta maravillosa murga uruguaya. Agarrate, Catalina. Bienvenidos. Gracias. Carlos Fernández Balboa, Martín Fioretti. Bueno, primera vez en el programa. Vos, Carlos, además de licenciado en museología, sos intérprete ambiental. Sí, así es. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que conocemos el lenguaje del ambiente y generalmente es una disciplina que tiene más de 90 años y que lo que hacemos es traducir ese lenguaje a las personas que en su tiempo libre visitan museos, parques nacionales, reservas naturales, zoológicos, espacios silvestres. Generalmente es una disciplina que se desarrolla en la educación no formal. Y consiste en eso, en traducir ese lenguaje que para la gente es bastante desconocido. Por eso es un intérprete, ¿no? De alguna manera no es solamente información, lo que hacemos además es los códigos del ambiente. Claro, y facilitar un poco entonces la comprensión de todos esos contenidos. Sí, el acercamiento integral, digamos, ¿no? Un lenguaje no tiene solamente información, sino que tiene sentidos, sentimientos, tratamos que la gente se conecte con el entorno. Creemos que eso es una falencia muy grande actualmente, ¿no? La falta de conexión de la gente con el entorno. Es cierto. Bueno, vamos a retomar todos esos temas. Martín, te pregunto, ¿por qué el SUTEBA se involucra también en estos temas? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Te traigo el saludo de nuestro secretario general, Roberto Baradel. Bueno, retribuilos. Y de todo el Consejo Ejecutivo Provincial. Como vos sabés, SUTEBA es el sindicato de base de CETERA, la provincia de Buenos Aires. Y CETERA viene trabajando hace más de 20 años la temática de educación ambiental, de la mano de Carlos Galano, Graciela Mandolini, Miguel Dualde. Y bueno, y la CETERA se inscribe dentro de la educación ambiental en el marco teórico que es el pensamiento ambientalista latinoamericano. Y nosotros nos enmarcamos dentro de ese pensamiento ambiental, que va de la mano en paralelo con el pensamiento pedagógico latinoamericano, ¿no? Es decir, tiene el mismo surgimiento desde Simón Rodríguez. Claro, pasando, un pensamiento emancipador. Exactamente. Y bueno, dentro de ese contexto, la pandemia hizo visible la crisis civilizatoria que estamos transcurriendo, ¿no? Que cuando digo crisis civilizatoria nos referimos a que no es solamente una crisis ecológica, ¿no? Como decía acá,
sino que tiene que ver más con una crisis social, política, económica, cultural, una crisis de conocimiento, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes y seguramente tiene que ver con el contacto que ustedes tienen con algunas escuelas. Exacto. ¿No? En ese marco, el año pasado dimos un vuelco importante en SUTEBA porque se cambió el estatuto y dentro de ese cambio surgen las nuevas secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Políticas Culturales y Ambientales y la Subsecretaría de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable que me hice cargo el 23 de mayo. Porque bueno, creemos que ante esta crisis civilizatoria es importante generar un cambio cultural, ¿no? Y nosotros sabemos que la educación, aunque digamos no es inmediato ese cambio cultural, inicia ese camino, ¿no? Bien, me imagino entonces que las escuelas pueden acercarse a ustedes a recibir en ese sentido asesoramiento, ¿no? Sí, mirá, nosotros desde que asumimos con Marina Mapelli estuvimos recorriendo escuelas de la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y vimos que se trabaja muchísimo en la educación ambiental integral. Así es, ahí estamos viendo el trabajo de una de las escuelas. Estaremos con Marina Mapelli en el tercer bloque. Te pregunto ahora, Carlos, fíjate que además la ley se llama así, después hablaremos de la ley, Educación Ambiental Integral. ¿Por qué se agregó esto? Porque había una simplificación de la educación ambiental pensada solamente en el tema de naturaleza y en realidad los problemas ambientales son problemas sociales, como dice acá el compañero, y me parece que en ese sentido hay que abordar desde una mirada integral la educación ambiental. Se puede hacer educación ambiental de distintas líneas. Una fundamental es el tema de educación para el consumidor. Nosotros consumimos los recursos naturales y si no enseñamos a consumir de una manera inteligente a las generaciones futuras, bueno, vamos a tener serios problemas en ese sentido. Otra puede ser la educación para la salud y el tema ambiental. La pandemia nos dejó bien claro que el origen fue un problema que tenía que ver con un tema ambiental, ¿no? Nadie piensa de dónde... Habría que explicarlo más. Claro, nadie piensa que, bueno, en algún momento en China alguien comió un murciélago o pasó algo con una especie que derivó en un virus que nos afectó a todos, digamos. Y ahí es un problema ambiental, concretamente. Claro. Se origina ahí. Y podemos hablar de salud también en distintos temas que tienen que ver con el agua en la provincia de Buenos Aires, con un montón de temas, ¿no? Educación por el arte. Recién veíamos a esta murga, cómo llega el arte al corazón y a la cabeza de la gente, y eso es algo que necesitamos hacer, ¿no? Estás de alguna manera ya insinuando el carácter interdisciplinario que puede tener la educación ambiental. Desde Lago Puelo fuimos al encuentro de Adrián Monteleone y vamos a ver un poco el recorrido que hizo la educación ambiental. Los orígenes de la educación ambiental se remontan a la década de 1960, cuando la preocupación por el avance de los pesticidas generó que se empiece a tomar cierta conciencia ambiental por parte de distintos movimientos sociales. Esto se fue acrecentando y en la década del 70 se desarrolló la primera conferencia de educación ambiental en Estocolmo en 1972 y a partir de ahí comenzaron distintos encuentros internacionales referidos a la temática. Generalmente en nuestro país la temática ambiental llegaba a partir de documentales extranjeros en donde se hablaba de situaciones ambientales de otros países, pero muy poco se sabía de lo que ocurría en Argentina. Es por eso que en la década de los 90 algunas organizaciones no gubernamentales comenzaron a incorporar más información local en lo que respecta a las problemáticas ambientales. Es por eso que la educación ambiental en Argentina recién empezó hacia fines de los 80, principios de los 90, y siempre asociado a eslogans referidos a cuestiones de trabajo individual. ¿Esto qué quiere decir? Pensar en soluciones individuales hacia distintas problemáticas ambientales. Si bien esto es correcto, recién en la década del 2000 podemos ver que se empieza a tomar otro tipo de iniciativas referidas más a la conciencia colectiva o los movimientos sociales, ambientales,
que refieren más a una participación ciudadana. La incorporación de la nueva Ley de Educación Ambiental Integral es un gran aporte en este sentido, ya que incluye la currícula escolar, tanto en la educación formal o la informal, de temáticas referidas a lo ambiental, y la educación ambiental en sí ya no es solamente algo que queda a criterio personal de organizaciones no gubernamentales o de instituciones educativas, sino que se transformó en un eje a trabajar. Bueno, Adrián nos introduce en algunos temas, uno de ellos es el de la ley. ¿Cómo fue recibida la ley, por ejemplo, en el SUTEBA? No, muy bien, muy bien. La verdad que hay mucha letra de CETERA ahí, en la ley. Y fue consulta. Exactamente, sí, CETERA especialmente. Como te digo yo, hay un trabajo previo de años de muchos compañeros que militan en CETERA por este tema del ambientalismo popular, y no, fue bien, muy bienvenida. Ahora hay que trabajarla, digamos. Exactamente, porque seguramente no alcanza con que haya una ley. No, hay que implementarla, digamos, ¿no? Hay que ponerla en práctica, sobre todo hay que capacitar también a una gran cantidad de gente para que pueda llevarla adelante. Hay dos líneas de pensamiento. Una es que pensamos que la educación ambiental puede ser una materia, y otros que pensamos que es mucho mejor que sea como una línea integradora o una línea transversal a distintos temas del currículum, ¿no? Claro. Eso es una idea mejor. Si hubiera alguien dentro de la escuela que fuera el líder o que llevara adelante, bueno, vos lo pudiste ver recién en algunos ejemplos de algunas escuelas, que algún docente toma el liderazgo y eso permite dar un impulso. Pero en realidad, desde el punto de vista de lo pedagógico y de lo concreto, es mucho mejor que sea transversal a los distintos programas curriculares de enseñanza, ¿no? Claro, es muy importante esto último, o sea, que los docentes tomen la iniciativa y no esperen necesariamente a que sean los ministerios o las secretarías de educación que hagan en este sentido una convocatoria. Hay docentes que ya han hecho experiencias y, bueno, es importante también que puedan contactarse y ayudarse entre sí. Es un derecho, ¿no? Exacto, sí, partimos de un derecho. Inclusive hay muchos conceptos, ¿no?, que deben ser dentro de ese cambio cultural incorporado de alguna forma. Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar, en vez de recursos naturales, de bienes comunes naturales, ¿no? Porque el recurso natural es un concepto mercantilizador que se puede comprar, vender, ¿no? Y el aire, el agua debe ser de un derecho, parte de todos. Hay muchos conceptos a trabajar. No decimos medio ambiente, sino ambiente, ¿no? Porque el ser humano es parte de ese ambiente, como decía acá el compañero, no lo cultural, ¿no? Lo social es parte de ese ambiente. Claro. Yo creo que necesitamos una alfabetización ambiental más que una educación ambiental, ¿no? Por ejemplo, ya venimos desde mucho tiempo pensando eslogans y también diferenciar lo que es comunicación, lo que es marketing y lo que es educación. Jerarquizar la educación en ese sentido. Venimos hace mucho tiempo pensando, decía el concepto de salvemos la ecología, ¿te acordás que había esa idea? Sí. No podemos salvar la ecología porque la ecología es una ciencia. Entonces lo que tenemos que salvar es de alguna manera el entorno que nosotros mismos estamos insertos. Claro. O sea, ¿no? Entonces hay muchísimo trabajo para hacer desde el punto de vista de la conexión del ser humano con el entorno. Esto me parece que es el punto clave, y pasar también por el sentimiento, no tanto por la información, ¿no? Sí, y retomando lo que decías antes, el contenido transversal a veces se diluye, los docentes no saben cómo incluirlo, bueno, tiene que formar parte también redundante, pero de la formación inicial o permanente, ¿no? ¿Cómo se trabajan los contenidos transversales? En ese sentido, la educación sexual integral avanzó, claro, quizás más que la inclusión de los temas de medio ambiente. Y hablábamos de la ley, ahí tenemos la ley. Tenemos Ley de Educación Ambiental, un paso fundamental para ejercer el derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Construida con la participación de todos los sectores y todas las provincias. Define los saberes mínimos ambientales para la educación formal, informal y no formal, medios de comunicación y TICs. Promueve una ciudadanía responsable y salda una deuda histórica.
Con su implementación a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación en conjunto con el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación. Crea un espacio de articulación con la comunidad a través de un consejo consultivo. Iniciamos el camino hacia una transformación cultural, educación ambiental desde el presente para el futuro. Por unanimidad queda aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Es ley. La acción ambiental es ahora. Bueno, seguramente no alcanza con una ley, pero es mejor tenerla, ¿no? Ahora, para ir cerrando este bloque, es entonces una política pública nacional, y es interesante también cuando se dice que la ley incluye temas de género. Se habla de biodiversidad, pero también de diversidad cultural. Sí, Exacto. Sí, por supuesto. El tema ya lo está establecido, ¿no? Es un tema social también. Y también hablamos de qué tipo de ambiente, ¿no? Es un ambiente, la Argentina es tan diversa, 18 ecorregiones tenemos, por ejemplo, no es lo mismo hacer educación ambiental en Buenos Aires que hacerlo en la provincia o hacerlo en el interior del país, ¿no? Entonces es todo un trabajo muy intenso que nos viene por delante. Bueno, y los que están jugando un papel importantísimo en el mundo y también en nuestro país son los jóvenes. A ellos vamos en el próximo bloque. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Bueno, y ahora ustedes y yo vamos a conocer a Martina Gómez, referente de Jóvenes por el Clima. Bienvenida, Martina. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años tenés? 16 años. Y contanos cómo, cuándo comenzó tu interés por estos temas, por los temas de medio ambiente, del cuidado. Bueno, primero surge porque tuve educación ambiental en primer año del nivel secundario. Era una materia súper transversal, un poco lo que estaban hablando antes. Se daba en varias materias. Teníamos como materia principal educación ambiental, pero también lo trabajábamos desde historia, desde también, biología y varias materias que me empezaron a llamar la atención. Y ahí fue cuando dije, wow, es mucho más grande que reciclar o que esas cosas que ya hacía en mi casa. Y digo, bueno, puedo hacer algo más que va a ayudar al cuidado del ambiente, y ahí es cuando empecé a organizarme en Jóvenes por el Clima. ¿Ya existía Jóvenes por el Clima? Recién empezaba, tenían 6 meses. Y entonces la escuela, que ya había instalado ese interés en vos, ¿te acompañó en este proceso tuyo? Sí, totalmente. Incluso son 4 años que llevábamos trabajando ya. Teníamos una revista ambiental donde podíamos publicar todos los alumnos cuestiones de ambiente, de género relacionadas con el ambiente, cuestiones sociales, problemáticas que se daban en todo el mundo. Luego hicimos campañas que se llevaron no solamente en la escuela donde yo era parte, sino por todo el municipio, cuestiones de reciclado y demás. Entonces como que fue algo bastante masivo, y empezó cuando yo empecé a trabajar y me empecé a incorporar a organizaciones y movimientos que tenían que ver con el cuidado ambiental y la cuestión socioecológica. O sea, vos no solo estás en Jóvenes por el Clima, también estás relacionada con otras organizaciones del país o del mundo. También participo en UNICEF Latinoamérica, UNICEF Argentina. Hacemos cosas en colaboración con Jóvenes por el Clima. Venimos, por ejemplo, hace 2 días de trabajar en conjunto, hicimos una mesa abierta por los humedales. ¿Qué estamos viendo ahí? Eso es la participación que tuvimos Jóvenes por el Clima en el Lollapalooza. Hicimos un stand por el ambiente donde podíamos ver justamente cómo se estaba incendiando nuestro país en el marco del cuidado por espacios como bosques, principalmente humedales. Participamos contándole a la gente y mostrándole en 360 qué es lo que pasaba cuando se incendiaba un ecosistema tan complejo como es un humedal. Y Jóvenes por el Clima, contanos cómo se organiza, o sea, ¿tienen momentos de reflexión, momentos en que toman decisiones de acciones? ¿Cómo es?
Así es, estamos constantemente en esto de reunirnos, juntarnos hasta horas muy largas, charlando cuáles son las mejores decisiones para llevar adelante la organización. La organización también se divide en sectores, tenemos espacios, por ejemplo, de territorios. Nosotros tenemos un anclaje muy profundo en lo que es la cuestión de los barrios populares, cómo el agua, por ejemplo, no está limpia, no tienen cuidado ambiental como debería ser, una cuestión de derechos humanos también súper importante. Después tenemos un espacio de educación también, donde tratamos de llevar de manera formal y no formal la educación ambiental a distintos puntos del país. Ahora, ¿es de autogestión o ustedes convocan científicos, ambientalistas, geógrafos, no sé? Sí, la idea es que cada uno, cada una que esté interesado pueda acercarse a la organización. Trabajamos en conjunto, así con un montón de personas cuando tenemos actividades específicas, pero el hecho de ser de Jóvenes por el Clima, lanzamos convocatorias y la gente se va acercando. Y vos decís, la gente se va acercando. Por ejemplo, desde que vos ingresaste hasta ahora, ¿creció mucho el número Jóvenes por el Clima? Sí, totalmente. ¿Y más o menos cuántos jóvenes hay en la Argentina? A nivel federal, un poco más de 300 jóvenes. Y tenemos solamente 3 años, desde 2019 que existe Jóvenes por el Clima. Los jóvenes tienen, miedo, preocupación, enojo, ¿qué? Todo junto. Todo. Me parece que siempre algo que decimos es que nos dieron una mochila llena de responsabilidades, que eso es lo primero que me parece que hoy tenemos, responsabilidades de realmente cambiar tanto el presente y cuidar nuestro futuro, ¿no? También hay muchos jóvenes que están preocupados. A mí no siento tanto esa preocupación porque siento que hoy en día se está dando un cambio que va a realmente cambiar esas realidades que nos preocupan. Y luego miedo sí también hay por el futuro, más que nada, pero es un poco de todo, sensaciones muy diversas. Claro, es más fácil para ustedes dialogar con los jóvenes, invitarlos, convencerlos, que los acompañen en acciones, o es más difícil con los adultos, ¿cómo es? ¿O varía? Varía. Hay veces que los jóvenes capaz como dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo si no tengo posibilidad de cambiar nada? Y ahí es cuando vamos e instalamos esto de sí, todos juntos, trabajamos colectivamente, trabajamos con un montón de personas también adultas y científicos, como decías, por ejemplo, tratamos de traducir lenguajes más complejos. Yo siento que varía, depende obviamente de los espacios, pero hay veces que es mucho más fácil trabajar con personas adultas y hay veces que es mucho más fácil trabajar con personas más chicas. Ustedes promueven tanto prácticas, cambios de actitud individuales como colectivos. Totalmente. Sí, tratamos de que no quede solamente en el cambio individual, porque sabemos que hoy no alcanza. Entonces buscamos incluso el hecho de acercarte a marchar por la ley de humedales. En su momento la ley de educación ambiental es algo que también promovemos. Lo colectivo es como que siempre hacemos hincapié en eso, el trabajo de a grupo, planificar en conjunto, pensar lo mejor para todos. ¿En qué barrio vivís? En La Matanza. Y es un barrio complejo en este sentido. También trabajás en el barrio, contanos un poco en qué aspectos de lo que allí sucede y cuáles son los logros. Sí, primero es un barrio, como decías, que tiene bastantes problemáticas ambientales. A veces es bastante difícil llegar también, pero los vecinos, lo que tenemos es que los vecinos trabajan bastante, están muy preocupados. Por ejemplo, hacemos recolección de colillas de cigarrillo, también con una campaña de concientización, vamos por avenidas importantes concientizando, también hacemos las mismas pasadas con las colillas de cigarrillos, las hacemos con reciclables, luego plantamos nativos. Hay un equipo muy importante haciendo. Cuando a veces sale una noticia, se difunde alguna noticia, como fue hace muy poquito en Mar del Plata, que por la contaminación con glifosato, había unas personas empleadas con uno de los productores de papa, uno de los más importantes, y estaba intoxicada. ¿En alguno de esos casos ustedes toman contacto? ¿Cómo hacen? Sí, tratamos de principalmente que cada foco, cada provincia o cada lugar donde pasa alguna actividad así,
desde la organización nos acercamos, vemos cuáles son las causas, hablamos con las personas que tienen más relaciones directas y nuestro principal trabajo es comunicar y que las personas se enteren que lo que está pasando, porque si no queda capaz como, bueno, lo que pasó en Mar del Plata y la gente no se entera. Y las causas. Y las causas, claro. Totalmente, porque entendemos que un montón de las problemáticas que suceden hoy en día, más importantes de nuestro país, que acompañan incluso a la crisis económica, a la crisis de desigualdad y demás, involucran totalmente las cuestiones ambientales. ¿Y cuáles serían las acciones, digamos, en estos meses que quedan del año? ¿Qué tienen previsto? Desde la organización, primero estamos, como comentaba antes, con el proyecto de ley de humedales, que es súper importante. Estamos haciendo un montón de acciones para que de una vez por todas se apruebe la ley, porque si no va a volver a perder estado parlamentario, y la verdad es que venimos con un trabajo desde que empezó la organización, más o menos, con la ley de humedales, así que quedan varias acciones de ellas por delante. Luego, en unos meses, tenemos el C40, que se va a dar acá en Buenos Aires, vamos a tener sede en Buenos Aires. Luego sigue la COP 27, tenemos varios proyectos también que van a nuclearse en torno a eso, tecnología y ciencia, género y ambiente. Bueno, es un país que también les da bastante trabajo, de hecho ahora hay un tema con el humo brutal en la ciudad de Rosario, así que seguramente hay mucho que hacer ahí. Te quedás, por supuesto, te sumamos en el tercer bloque y ahí también vas a contar cómo pueden ubicar los jóvenes que se interesen a ustedes. Nosotros nos vamos a ir con una muestra que se realizó en la provincia de Entre Ríos, una muestra fotográfica. Hablábamos justamente en el primer bloque cómo el arte puede aportar en este sentido y vamos a ir viendo ahí estas fotos, esta muestra que se llama Más que mil palabras. El responsable de la propuesta es el doctor Héctor Valentini, del equipo técnico de la Dirección de Educación Superior, que trabaja con la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná, en convenio colaborativo con muchas instituciones educativas, un trabajo que apunta a la sensibilización y concientización del cuidado y preservación de nuestros bienes naturales, en especial del agua como elemento vital. Y qué importante es, porque a veces una foto impacta por el desastre ambiental, pero también a veces impacta por la belleza que podemos perder. Y eso es lo que estamos viendo. Bellísimos esos ríos y queremos que los ríos sigan así. Nos encontramos en el próximo bloque. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Bueno, estuvimos con Martín Fioretti del SUTEBA en el primer bloque. Incorporamos ahora y le damos la bienvenida a Marina Mapelli. Y antes de darte la palabra, vamos a ver de qué se trata esta aplicación que hicieron algunos alumnos en una escuela. Decidimos crear una aplicación donde se pueda denunciar cosas que pasan con el ambiente, que nosotros veamos, que el ciudadano vea, y hacer como una especie de puente entre el ciudadano y la Secretaría de Gestión Ambiental de acá de Tres Arroyos. Tenemos Escribí, que es donde vos podés mandarle un mail a las chicas de la Secretaría. Está la ley, que es la ley de educación ambiental integral. También está Llamada, que te da el número directamente, vos marcás y contás. Excelente. Facebook, que es la página de las chicas donde suben todas las noticias, que mantengan al tanto. Y el más importante, el ojo. Sí. Que es donde vos denuncias, subís una foto, un video, Qué bueno que está. mandás un mensaje. Un aplauso, ¿no? Yo estoy con... Muy bien, estoy con... De donde podés, encontraste un basural clandestino, le sacás foto o tenés la ubicación activada, se le mandás bien y ya se la podés mandar. Nos sumamos, por supuesto, a esos aplausos, porque además es una aplicación que va más allá de la escuela.
Marina. ¿Cómo estás, Mirta? Sí, realmente es muy importante lo que han trabajado en las escuelas, y escuchando los dos bloques anteriores, obviamente que los estudiantes nos dan ejemplo. Ejemplo, digo, porque al igual que la CETERA, hace más de 25 años que está interviniendo en lo que es la educación ambiental. Ahora, vos planteabas algo, Mirta, que es muy importante. Argentina es un país de avanzada en muchas normativas y leyes, y hoy la ley de educación ambiental es no solamente de avanzada, sino también la conformación muy importante de lo que es el Ministerio también de Ambiente. En ese sentido, la escuela se inscribe en estos proyectos. Mira, lo que estábamos viendo ahí, Mirta, tiene que ver con la escuela secundaria 2 de Tres Arroyos de la provincia de Buenos Aires, que la visitamos recientemente con la Secretaría de Cultura y Políticas Ambientales. Y allí, interrelacionadamente, como planteaba Carlos, se está trabajando distintas disciplinas, distintas áreas, porque lo que tiene la educación ambiental es que atraviesa la ESI, atraviesa género, atraviesa cultura. Martina, y en tu escuela, cuando vos decís que la educación ambiental está presente, ¿también se la relaciona con otras disciplinas, por ejemplo, con educación sexual integral o alguna otra? Sí, sin dudas. Algo que hicimos, de hecho, venimos justamente de dar una clase de eso. Yo apoyo a algunos profesores que trabajan mucho la temática ambiental. Es principalmente relacionarlo con la cuestión de historia. Me parece que es súper importante. Y dentro de historia también hablamos muchas cuestiones de género, del feminismo, cómo se relaciona la cuestión social con la ambiental, pero anclada también al feminismo y al género. ¿Y cómo se relaciona? Principalmente, el ejemplo más claro que siempre solemos dar es que, por ejemplo, cuando hablamos de catástrofes climáticas, cuando hablamos de refugiados climáticos, las personas, aunque no nos parezca raro, que más sufren las consecuencias, por ejemplo, son las mujeres. ¿Por qué? Porque son las personas que tienden a tener como esto de querer cuidar las cosas, del cuidado de los niños. Entonces, por ejemplo, vamos a una inundación, la persona que se queda resguardando su casa, por ejemplo, es una mujer. Y esto lo dicen estudios, por ejemplo, internacionales. De hecho, UNICEF sacó un estudio específicamente de esto que cuenta, sino también, para ir a un caso más cercano, en nuestro país, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con el campo, el hecho de los agroquímicos, los agrotóxicos y demás que se vierten en los campos, la mayor cantidad de personas afectadas son las mujeres, porque son quienes trabajan la tierra. Claro. Era el ejemplo que dábamos cuando estuvimos juntas de esta mujer en la cosecha de la papa. Exacto. Ahora, Carlos, bueno, todo esto está claro que es necesario, que hay que concientizar. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuánto más se podría hacer desde las políticas públicas? Y una de las cosas que es fundamental es el tema de la difusión, digamos, ¿no? Fíjate que no hay programas y no hay contenidos locales con respecto a muchas de estas cosas. O sea, necesitamos, por lo menos en lo que tiene que ver también con la educación no formal, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. En los últimos años hubo grandes campañas que tenían que ver con, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Con Felipe Piña, con la historia, con Darío Zeta, con el tema de la filosofía. Los temas ambientales no tienen esa impregnancia en la sociedad todavía. Necesitamos tener programas masivos y tenemos que tener también estrategias de capacitación para los docentes y no solamente para los docentes, en todos los niveles, ¿no? Yo soy docente universitario y la alfabetización ambiental hace falta también en la universidad. ¿Y qué pasa con los incendios intencionales? Porque, digamos, muchos de los problemas ambientales, bueno, tienen que ver con hábitos, tienen que ver con todo lo que el hombre descuida, pero en este caso, en nuestro país se está dando muy claramente. Hay un tema de negocios. Hay temas de negocios. ¿Y cómo habría que actuar ahí desde las políticas? Y tendría que ser una cuestión también de políticas que tuvieran que ver con reprimir o de sancionar de alguna manera a quienes están claramente afectando los intereses comunes, ¿no?
hay una decisión política con respecto a eso también. Y se silencia en muchísimos medios, o sea, se disfraza de catástrofe lo que se podía haber evitado. Lo cual también es negativo, porque al generar, por ejemplo, el tema del cambio climático, las catástrofes, alejan a la gente. Hay una cosa que los franceses han estudiado hace muchos años, que es la ecofobia, ¿no? Y que es generar un rechazo hacia... Yo tengo muchos problemas, o sea, la sociedad argentina está abarrotada de problemas. Si además le agregamos una problemática ambiental, por eso yo propongo, o una de las ideas que tenemos muchos de nosotros, es no enfocar las problemáticas desde los problemas, sino enfocarlas desde las soluciones, desde el placer, desde el arte, desde la realización de que necesitamos la naturaleza para poder seguir viviendo. Desde el bienestar, desde la salud. Desde la salud. Digamos, hay un montón de otros enfoques y el tema de los problemas, que generalmente, fíjate, los problemas son también lo que trae más prensa. Las temáticas ambientales aparecen cuando tenemos problemas en la prensa. Y los problemas ambientales están en todos los días, ¿no? Cuando dejamos la canilla abierta o cuando nuestra escuela no tiene la suficiente cuestión ambiental necesaria. En todos los lados está la problemática ambiental. Así es. Marina, contanos una o dos fotos de qué tratan. Bueno, en esta foto es un proyecto de cuero, es un proyecto de la Feria de Ciencias del distrito de Saliqueló. Sí. El proyecto surge de estar trabajando nanocelulosa biológica como un biomaterial, ¿sí? Y a partir de trabajar ese proyecto de cuero, empezaron a investigar justamente también con distintas áreas y distintas disciplinas todo el mundo de los biomateriales y en particular seguir trabajando para lograr un producto real, concreto, que pueda ser de utilidad. En este caso es una escuela de Punta Alta, se llama Escuelas Hermanadas por las Aves, es un proyecto de 5º año de la Escuela Primaria 24 de Coronel Rosales, que empezaron a hacer avistajes de aves y a partir de ahí entrelazar cada pueblo, cada distrito, cada país con sus estudiantes y ver cómo las aves se desplazaban a través del mundo y conectarnos con distintas culturas, formas de vida y demás. Y en esa misma escuela, una investigación muy importante, que es otro de los proyectos que la directora Estela con sus estudiantes nos mostró, es el proyecto de las invasoras silenciosas, que acá lo vemos, que tiene que ver con las ostras. Que bueno, aquí también, ¿no? Digo, recién tomábamos la temática de cómo introducir la temática, pero hay algo que es real, los intereses. En este caso fue un interés económico que hizo que hoy estas ostras invadan toda esa costa cercana, lindera a la escuela allí en Punta Alta, en Coronel Rosales, y los estudiantes trabajando. Bueno, son experiencias aisladas y no tan aisladas, porque hay muchas en el país. Te quería preguntar, Martina, si los alumnos o los docentes de alguna escuela a veces los convocan, si ustedes visitan las escuelas para hacer propuestas de acciones. Sí, constantemente estamos desde el eje de educación en Jóvenes por el Clima, llegando a escuelas en nivel primario, secundario e incluso inicial. También trabajamos con universidades, con distintas empresas, cualquier persona que nos convoque, y también nosotros a veces llevamos un poco desde nuestro reclamo hasta nuestras acciones para que ellos puedan seguir involucrándose en la cuestión de la crisis climática y ecológica. Bueno, para que no nos olvidemos, decinos cómo se pueden contactar con ustedes los que quieran. Pueden inscribirnos a @jovenesporelclima.arg, que es nuestra cuenta de Instagram, y también, bueno, en nuestra página web, que es Jóvenes por el Clima Argentina. Y si no, si son de algún foco, alguna provincia en particular, ponen Jóvenes por el Clima y finalmente la provincia de la que sean parte. Bien. Veníamos hablando de experiencias de escuela. Vamos a ver ahora un tramo del video del trabajo que realizó la escuela número 72 de Villa Jardín en Lanús. Su docente se llama Claudia Leguizamón y el trabajo es maravilloso. Ahí lo tenemos. El proyecto Guardianes surge en el año 2010. En el 5º grado B del turno tarde. El tema comenzó con la conducta de los chicos. Yo no podía trabajar, no podía enseñar.
los nenes mostraban angustias. Un día se pelearon arriba de mi escritorio. Entonces les pido a los chicos que me escriban en un papel las broncas que tuvieran o lo que les pasaba. Y cuando comienzo a leerlos, varios de ellos cuentan la muerte de sus hermanitos. Nuestra escuela está ubicada en Villa Jardín, en el partido de Lanús. Está a 3 cuadras del Riachuelo y está a 1 cuadra de lo que es fabricaciones militares. Acá en esta zona nosotros desarrollamos las actividades del registro de basurales. Y lo primero era comenzar a preguntar, ¿qué pasa en el barrio? ¿Por qué vivimos en este barrio tan contaminado? ¿Por qué mueren niños en el barrio? Ya estábamos acostumbrados a vivir así, hasta que la señorita nos dijo si queríamos hacer el proyecto. Entonces ahí nosotros vimos los ojos y vimos en dónde vivíamos, cómo vivíamos, entre la basura, la rata. Antes no nos dábamos cuenta de esas cosas nosotros. Porque ya estábamos acostumbrados. Y fue así que los invité a salir al Riachuelo. Esta vez teníamos que aprender a observar. Empezamos a hacer los registros, estudiar la línea de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Después, bueno, ya teníamos que hacer la fase de ejecución y acción. De Potosí, buscan en el plano Potosí y Mariano Moreno, ¿sí? Hoy vamos a hacer acá, anoten arriba, registro de zanjas. Registro acá arriba, registro de zanjas. Arriba. ¿Cuántos metros? 11. Investigamos a la fábrica que contaminaban. Y después nos fijamos en el Riachuelo, tomamos una toma de agua y nos fijamos en el microscopio, todas las bacterias. Y después fuimos con lo de Acumar y nos dijeron que había plomo, arsénico. Bueno, el trabajo fue con toda la comunidad, una comunidad que vio un cambio total en ese barrio. Estudiaron ellos la contaminación, la historia de la contaminación de ese riachuelo, y ahí se enteraron que ya habían existido demandas. De hecho, ellos lograron presentar a la Corte Suprema. Tuvieron una entrevista con Lorenzetti. Esto es admirable, ¿no? Lo que es poner en acción con el liderazgo de un docente coordinando todo esto con los chicos, en un barrio donde había habido muertes por intoxicación, ¿no? Por plomo en sangre. Y además lograron que muchas de las personas los obligaron, digamos, a las autoridades a pagar tratamiento. Bueno, realmente es una experiencia maravillosa. Los guardianes de la cuenca Matanza-Riachuelo, así se llamaban los chicos, y tuvieron un reconocimiento internacional, tuvieron el premio Comunidad a la Educación 2012 que entregó La Nación, la Fundación La Nación. Pero para no idealizar, digo, a ver, ¿cuáles son las posibilidades, pero también los límites del trabajo en una escuela? O sea, ¿la escuela puede todo? No, sería muy injusto pedirle a la escuela todo, ¿no? Porque hay distintos factores sociales. Veíamos en el video, por ejemplo, que la empresa contaminante era un tema determinante, y si vuelve a hacerlo, hay también como una frustración en los chicos, seguramente. Lo hacen otro lado. Claro, digamos. Entonces hay una cuestión también muy importante que tiene que ver con el rol de policía. Hasta la década del 80 acá había una problemática que era el agente contaminador-pagador. Vos contaminabas y pagabas y no pasaba nada. Entonces, esa situación por suerte se revirtió, pero ahora falta el rol de policía de solucionar los problemas ambientales, ¿no? Cuando uno, donde termina la pluma empieza la espada. Entonces, de alguna manera, en las temáticas ambientales esto es muy importante, que los chicos puedan ver que sus esfuerzos y que su trabajo no cae en vano, y que los adultos tenemos una responsabilidad con respecto a eso. Y que hay sanciones. Y que hay sanciones, por supuesto. Claro. Por supuesto. ¿Querías decir algo? Sí, me parece que también acá vuelve un poco el trabajo colectivo y también el poder apoyarnos en docentes
que empiezan a ver de una manera completamente distinta en los últimos años cómo se lleva a cabo la educación ambiental y también mucho desde la práctica, porque me parece que si un alumno, desde el caso más simple como es separar nuestros residuos, no ve que también el docente acompaña cada uno de esos objetivos que se le puede dar al alumno, después en los proyectos más grandes también como que se encuentran esas limitaciones. Entonces es como un poco el trabajo entre alumno-docente que se va flexibilizando mucho más y va acompañando los proyectos que capaz el día de mañana el alumno trae algo mucho más grande y que ayuda incluso a toda la comunidad. Claro, alumnos, docentes, padres, comunidad. Total. Volvé a decirnos cómo se contactan con ustedes. Sí, pueden encontrarnos en @jóvenesporelclima ARG. ARG de Argentina, ARG. Ahí lo tenemos, a ver, fíjate si está bien. Perfecto. @jóvenesporelclima ARG. ¿Qué más? Bueno, y luego... Jóvenes por el Clima con 2A. No, así. Así, perfecto. ¿Qué más? Y luego, si son de alguna provincia, Jóvenes por el Clima y la provincia en la que sean. Bien. Volviendo un poco al trabajo de SUTEBA, quería preguntarte, porque SUTEBA tiene una revista, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Territorios en Libertad. Acá te trajimos algunas... Es digital, recién estaba hablando. Es una revista digital y aquí están también muchos de los proyectos que están hoy en la provincia de Buenos Aires trabajándose. Pero digo, sí. a este material pueden acceder los docentes. Sí, totalmente. ¿Cómo acceden? Acceden a través de nuestras páginas oficiales del SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. Es más, estaba pensando recién en uno de los proyectos Guardianes del Ambiente. Nosotros estamos trabajando articuladamente en toda la provincia con ACUMAR. Ente tan importante de formación y justamente Guardianes del Ambiente se hace en Ezeiza con 2 profesoras, Marina y Belén, que además articulan con educación, con el ministerio. Y esto es muy importante, porque recién vos hiciste una pregunta, ¿es solamente de la escuela? ¿Tiene la escuela obviamente que no es solamente de la escuela, pero sabemos que en la escuela vamos a generar ¿Ustedes visitan escuelas? Sí, permanentemente. Todos estos proyectos son actuales porque acabamos de visitar 25 distritos en la provincia de Buenos Aires, estuvimos en Tres Arroyos, en Saliqueló, estuvimos en Ezeiza, permanentemente, con situaciones obviamente que son problemáticas, que como dijimos tocan intereses, pero que la escuela es vital. Bueno, voy a repetir algo que dije 1000 veces, que es que los sindicatos docentes, muy especialmente nucleados alrededor de la CETERA, no manifiestan solo preocupaciones que tienen que ver con los salarios, sino que se involucran muchísimo en la formación, en los contenidos y en las experiencias y en las prácticas pedagógicas. De despedida, cortito cada uno. ¿Tú? Bueno, Carlos. Creo que yo hace 35 años que trabajo en temas ambientales, así que puedo ver el avance también, ¿no? No es todo triste, no es todo terrible. Y bueno, ejemplos como que exista Martina o exista un montón de gente nueva apoyando este tipo de cosas, y la ley, que también es muy importante, nos da un espíritu venturoso para el futuro. Así es, y es tranquilizadora para los docentes, hay un amparo. Construir Marina. desde el aula, desde ya, una construcción también de una sociedad crítica y emancipadora, y si no transforma, no es educación ambiental. Así es. Bueno, primero muchísimas gracias nuevamente por la invitación y que sigan activando, que sigan militando, que no dejemos esto de lado, que realmente el camino recién empieza y tenemos un montón de oportunidades para seguir creciendo en conjunto y recordar que, bueno, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Muchas gracias. A los 3 nos vamos a la bibliografía. Vamos a ver, el primero de estos es Proyectos de Educación Ambiental, la utopía en la escuela, naturaleza y sociedad. Bueno, es un libro que también analiza las dificultades que hay para implementar, para llevar adelante este tipo de contenidos, y algo que también es importante, que es la relación de estos temas
con la ética, con la formación ética y ciudadana. Nos vamos al otro, temas ambientales en el aula. Lo hemos escuchado en el primer bloque a Adrián Monteleone, que escribió este libro junto con Roberto Damín, una mirada crítica desde las ciencias sociales, y próximamente habrá otro de Adrián Monteleone. Tenemos otro, Hablar con el bosque, de Daniel Eduardo Gutiérrez. Y me parece que hay uno más, a ver si aparece, exactamente, Carlos Fernández Balboa. Explícanos un poquito de qué trata. Este trata específicamente de educación no formal, son estrategias para trabajar en parques nacionales. Yo hice un marco teórico, pero después hay especialistas de parques nacionales, de museos, de gente de Tolkien, gente de recreación, gente de deporte, que enfoca la educación ambiental en los espacios no áulicos, digamos, en todos los otros espacios donde la gente va un poco más relajada, entonces uno ahí los puede tomar y convertirlos a la temática ambiental para siempre. Los parques nacionales, las áreas naturales son lugares especiales para este tipo de actividades. Bueno, me despido de ustedes y me despido ahora de todos. A ver, me quedo pensando un poco esto último que se dijo, tiene que ser una educación para la acción y la transformación. Y tenemos que volver a pensar cómo implementar los contenidos transversales e interdisciplinarios. Escuchándola, además, a Martina, me parece que desde las escuelas hay que ser mucho más audaces en las propuestas de estos temas, porque la recepción de niños y jóvenes es enorme y es conmovedora. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.